¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna. Varios temas para hablar con ustedes. Un tema que como padres siempre nos preguntamos es ¿en qué momento dejamos al pediatra y vamos al ginecólogo o a la ginecóloga en el caso que tengamos hijas? Una pregunta que probablemente no está en los libros, no está en la Biblia para los que buscan a veces esas búsquedas por ahí tampoco, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo y en qué momento hacemos eso? Una pregunta que hoy vamos a estar haciendo también aquí en Tribuna. Más adelante estaremos hablando de los Juegos Nacionales Unificados de las Olimpiadas Especiales Paraguay 2022. Paraguay busca lugar para irse a un mundial en Berlín. Vamos a estar hablando de eso hoy. Fabuloso lo que están haciendo los chicos en las Olimpiadas Especiales y también exportación Made in Paraguay. Broterra logró un ISO 9001 y cuando hablamos de Broterra hablamos de alguien de la casa, Gloria, porque estuvo acá. Creo que desde el inicio de su proyecto. ¿Cómo estás, Gloria? ¿Qué tal, César? Un saludo también para la audiencia. Y lo que es cuando uno hace un producto con calidad, a veces nos suena que es lo que es ISO 9001 y por ahí para nosotros no tiene importancia, pero es la garantía de calidad de un producto para que pueda ser recibido, que de hecho ya están exportando, ya tenemos productos nacionales en góndolas europeas, inclusive rusas, cuando hablamos en ese sentido, y esto es más apertura. Estamos hablando no solamente de la empresa como Broterra, sino los productos, de dónde sale, aquí el agricultor nuestro, que se les enseña con qué características tienen que ser los productos, y finalmente es un ingreso y una dignidad para todos los paraguayos, y un orgullo de ver el rojo, blanco y azul en góndolas extranjeras. Sé que hace poco estuviste, no hace mucho, en Costa Rica, fuiste a un tema del gobierno, ¿verdad? Cuando se tenía que hacer una defensa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Probablemente ni te diste cuenta, pero esa barrita de cereal que consumiste en esa línea aérea que te llevó a Costa Rica es Broterra, Gloria. O sea, y a ese nivel es donde están estos productos y que a veces no nos damos cuenta, pero cuando estamos ahí, hambre así nos da un pinilo, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar hablando hoy con Pablo. Y lo mismo te pasó a vos estando en Israel, como compraste y la carne más cara paraguaya, y fuiste muy feliz. No, era la más cara, pero estaba la carne paraguaya. Sí, estaba ahí. Bueno, Gloria, vos no tenés hijos, pero hijas. Tengo una hijos. ahora. A veces los que tenemos hijas tenemos tantas dudas, tantas preguntas, ¿verdad? Y hoy una de las que quiero hacerle a la doctora Vivian Santander, justamente ella es ginecostetra y perinatóloga y pupula de cargo, doctora. Pero esta pregunta que nos hacíamos al aire antes de empezar, y habla un poquitito de esta especialidad que tenés, ¿verdad? ¿En qué momento los padres tenemos que decir, bueno, hasta aquí llegó el pediatra, en qué momento tengo que buscar un ginecólogo, una ginecóloga supongo, ¿verdad? Para los que tenemos hijas. Muy buenas noches a toda la audiencia. Realmente es una pregunta muy interesante, ya que como padre y como madre uno se preocupa de lo que es la niñez, principalmente en las niñas y en las adolescentes, preadolescentes, donde empiezan a empezar los trastornos hormonales, inicia la menarca, que es la primera menstruación. Es la preocupación de la madre, cómo explicar, cómo llevar al pediatra, cómo afrontar eso con el pediatra. Entonces, realmente la educación, la información, la consejería que da ese pediatra, que en la mayoría de los casos puede resolver y en casos más complejos deriva a un especialista en infanto juvenil, a un ginecóloga especialista en infanto juvenil, de tal manera a poder explicar con mejor comodidad y atención a la niña la etapa que está atravesando. Es muy difícil, pero es importantísimo, ya que la niña mismo solicita a la madre cambiar a un profesional del sexo femenino o a un ginecólogo de la confianza de la madre, al cual pueda ella preguntar cosas más específicas, más aún en esta etapa de transformación corporal, en donde es muy difícil ese cambio y donde es muy difícil esa aceptación. Entonces, es una etapa que ya depende mucho del ambiente familiar, del trato, de la comunicación de la madre con el niño, para que ese niño o niña se acerque y le diga, yo necesito más información para poder ir y saber qué es lo que está aconteciendo. El papel fundamental y el núcleo es la familia, más la madre que el padre, debido a que a la comunicación
que hay entre la madre y la niña o la madre y el niño. Eso es fundamental. Que en este caso también es importante que los padres igual intentemos esa comunicación, ¿verdad? O sea, por más que seamos hombres, a lo mejor a veces tenemos más barreras, probablemente vamos a tener más comunicación los hombres con los niños, ¿verdad? Pero también es interesante un poco este intento, ¿verdad? De lograr, o sea, no sé qué sería de un padre soltero, por ejemplo, ¿verdad? O un padre divorciado que esté con una hija. Entonces también es interesante ahí esta pelea o este intento de comunicación. Es súper importante esa confianza, esa apertura, porque así mismo esa educación empieza en la casa, en la familia, luego se propaga en los colegios, y esa educación es fundamental como mecanismo de prevención ante cualquier situación al cual los niños hoy día están expuestos. Esa información es importante para evitar consecuencias en la niña o en el niño. ¿Hasta los cuántos años el pediatra es responsable, así técnicamente? Y nosotros tenemos, nosotros a la hora del adolescente colocamos de 10 a 19 años, de acuerdo a la OMS, y lo que yo vine a hablar es justamente el embarazo en adolescentes, que corresponde a ese periodo de 10 a 19 años. Entonces, a nivel mundial, según las estadísticas sanitarias mundiales, la tasa media de natalidad mundial en adolescentes es de 49 por cada 1000 adolescentes. Es bastante elevado. O sea, hay 16 millones de nacimientos de madres adolescentes entre 15 y 19 años, y hay 1 millón de nacimientos a nivel mundial de madres entre 10 a 14 años, que serían adolescentes de 10 a 14 años, ¿no? Entonces, a su vez, ese porcentaje, en un 95%, corresponde a países que tienen un ingreso bajo, a países que tienen un ingreso intermedio a bajo. A nivel nacional, la tasa de nacimiento es de 100.000 nacimientos por año aproximadamente. En el 2018 la tasa de natalidad fue de 118.000 nacimientos, de los cuales 18.600 nacimientos fueron en adolescentes comprendidos entre 10 a 19 años, y de 15 a 19 años, y de ahí otra vez 614 nacimientos fueron entre 10 y 14 años. Es una tasa bastante elevada y constituye una de las principales causas de la mortalidad materna y también del recién nacido, así como también la propagación de las enfermedades y lo que acarrea la pobreza. Entonces, ese es el porcentaje a nivel nacional. Esos son datos proporcionados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Entonces, cada 2 horas está naciendo un niño de un adolescente aquí en el país. Cada 2 horas está naciendo un niño de un adolescente. ¿Qué es lo que hacemos para poder evitar esto? Lo que hacemos para poder evitar esto es la prevención, la educación. El Ministerio de Salud tiene un programa que se llama Ñangarecó, que está instalado en varios hospitales. En el Hospital de Clínicas Ñangarecó, que es exclusivamente para la atención de niñas y niños adolescentes. Y también eso está incluido en el Hospital General de San Lorenzo, en el Hospital de Luque, en el Hospital de Fernando de la Mora. Existen varias instituciones que tienen un centro multidisciplinario exclusivo para el adolescente. Este centro multidisciplinario tiene odontólogos, psicólogos, ginecólogos, ginecobstetras, infantos, juveniles, especialistas, de tal manera a que ese adolescente vaya a la institución y pueda escuchar esa consejería, esa prevención, y en el caso de que ya haya embarazo, que pueda sobrellevar ese embarazo que a veces la sociedad misma hace que rechace por ser tan joven. ¿Eso qué es lo que ocasiona? Eso ocasiona un déficit en la productividad de la mujer. La niña puede dejar el colegio, por más que haya una ley que le ampara a la niña que pueda asistir al colegio, igual por todo lo que conlleva esa carga emocional y esa carga económica, entonces pueden dejar el colegio. Asimismo, dejan de estudiar, dejan de capacitarse, dejan de ser profesionales,
Y eso se traduce ¿en qué? En una disminución en la economía de la familia, una mayor carga social y también para el Estado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que conlleva, eso es una consecuencia de la falta de prevención y promoción en la salud del adolescente. Nosotros tenemos que inducir tanto en los hospitales como en los colegios esa salud sexual, advertirle las consecuencias que pueden ocurrir en un cuerpo aún no desarrollado si se llega a tomar decisiones, ya sea por curiosidad, por ignorancia, entonces por falta de consejería, por falta de información. Eso es lo que ocurre cuando uno de repente actúa de esa manera o realiza actos no correspondientes a la edad, trae como consecuencia un embarazo. Qué importante es, ahora no me pongo a pensar, doctora y Gloria, esa pregunta básica, hasta inocente que yo hacía al comienzo, imagínate toda la consecuencia que trae, porque todo esto es justamente por falta de prevención, a veces por ignorancia de los padres, o porque no prestamos atención, o por ahí estamos haciendo las cosas por el camino equivocado. Y sí, un niño, cuando viene un niño, me estás hablando de que nacen cada 2 horas un niño de un adolescente en Paraguay. Es muchísima la estadística, estamos hablando de casi 5.000 al año, estamos hablando de una estadística de 5.000 vidas que cambiaron, porque estas vidas no van a ser iguales, ¿verdad? Imagínate vos, una niña de 10, 12, 13, 14, 15 años que tenga que ser madre cuando debería estar jugando todavía o pensando en otras cosas, doctora. Es así mismo. Por eso es fundamental esa educación, esa comunicación. Y principalmente en la casa, con la familia, prestar esa atención al niño, preguntar, ver los cambios fisiológicos que van atravesando con el correr de los años, prestar atención a la conducta que presenta, porque no solo es curiosidad, no solo tampoco es ignorancia, puede ser un abuso, donde 80% de los abusos sexuales están dados por familiares o por el entorno de la familia. Entonces, ese cambio de actitud en el niño, en la niña, debe llamar la atención al padre para recurrir al pediatra, y el pediatra, si no puede solucionar o si necesita una evaluación por un ginecólogo, llevarle al ginecólogo que le evalúe, y que también un apoyo de terapia psicológica en el caso de que haya sido un abuso es fundamental. ¿Por qué? Porque eso puede truncar todo lo que es la vida futura de ese niño o esa niña. Y de lo que estás hablando, finalmente estamos hablando de nosotros los padres o los mayores finalmente, por ahí sos tía, porque eso también es una realidad. Existen abuelas que crían o abuelos que crían o tíos o tías que también crían, hasta hermanos mayores que crían. O sea, es también darnos a nosotros, adultos, la educación para poder ver eso, porque yo sé que tiene mucho que ver lo moral, lo pudoroso que es, hasta el tema religioso, hasta el qué dirán. Y ahí es cuando uno por ahí pierde oportunidades, ¿no?, de protección. Así mismo es fundamental es la consejería. Entonces, esa consejería, esa información que de repente nosotros recibimos a la niña que tiene 12 años, 10 años, que empezó a menstruar con la madre y le preguntamos, ¿querés que esté tu mamá? ¿Querés contarnos algo? Entonces, la niña dice, sola quiero estar. Entonces, ahí nosotros nos llama la atención y ya empezamos a indagar. A veces es algo leve, solo por los cambios corporales en la cual una niña tímida no quiere más contarle a la mamá, pero a veces son otro tipo de situaciones de abuso o de repente otro tipo de situaciones de curiosidad en donde uno es muy difícil preguntarle a la madre. O en otros casos la niña dice, no, mi mamá se puede quedar, sabe todo, entonces le empezamos a preguntar qué cambio surgió, cómo se siente en su ciclo, si ya menstruó, si ya no menstruó, cómo está su cuerpo creciendo, qué es lo que más le llama la atención de lo que es esa etapa de preadolescencia, de adolescencia. Entonces, toda esta información que nosotros tenemos, damos esa consejería de prevención, esa ayuda también a la madre para que pueda acercarse a la niña, al niño, para que así juntos podamos llevar ese rol de educadores. Y sobre todo también un tema que no quiero dejar y es una responsabilidad de adultos. Hasta este momento ni siquiera estamos hablando de los adolescentes, ¿no?
es nuestra sobreexposición o estimulación de nuestros chicos con las redes sociales, en el cual, no sé, hay una cuestión media rara. Uno es dueño de la contraseña y el celular de su hijo hasta su mayoría de edad. No hay eso, ay no, yo me siento mal porque como a mi hijo, no. Porque al final cuando uno toma esa decisión de Contá tu verdad, Gloria. No, pero yo no admito, un sesgo de pasarle esa responsabilidad es tu irresponsabilidad como padre, ¿no? Exactamente. Las redes sociales hacen que nuestras hormonas empiezan a aprenderse todo. La imaginación, la desnudez que uno ve en las redes sociales hace que vaya mucho más allá de lo normal que sería la etapa de preadolescencia y adolescencia. Eso hace un estímulo mayor y eso hace que la curiosidad aumente. Es así que uno tiene que prevenir y educar para poder evitar esas situaciones de curiosidad, de practicar, o de repente una compañera ya tuvo ese contacto sexual en la adolescencia y le indica a la otra sin ayuda profesional, sin poder. Y hasta a veces, lamentablemente, según vemos por lo menos, o según las conversaciones o las películas, hasta es un quemo que a veces algunas todavía sean virgen, pero o sea que hasta ese tipo de conversaciones existen. Sí, así es, eso, así mismo es. A veces uno se calla, una niña se calla y no cuenta porque ella no experimentó esa situación y prefiere nomás callarse y al final le hacen bullying o le dicen que es rara o que es diferente o cómo todavía a esta edad no tenés o qué te pasa. Entonces todas esas situaciones deben ser evaluadas y tratadas, habladas tanto con el ginecólogo, con el pediatra, con la madre para poder advertir a esa niña cuáles son las consecuencias de ese tipo de actitud. Qué importante es el diálogo familiar, o sea, vamos a poder, terminamos en casa, porque es en casa donde tenemos que mirar, pero a veces la pobreza o la lucha por el día a día, Gloria, el tener que estar batallando hace que los padres no miren eso, ¿verdad? Y vemos que caen incluso todavía en cosas que uno dice, ¿cómo puedo creer en esto, verdad? O ¿cómo no puedo observar? Porque fácil es juzgar cuando ya vemos las consecuencias, pero no el antes, ¿verdad? Sí. Y de manera que es demasiado vital esto que nos estás diciendo. Y cosa que somos una, y simplemente una acotación, cosa que somos una sociedad matriarcal, o sea, somos más las mujeres jefas de familia y que llevamos muchos hijos solos sin el papá. Lo que no nos quita la responsabilidad a los padres, que también tengamos que hacer ese trabajo. Claro, absolutamente. ¿Verdad? Pero digo, o sea, a pesar de todas esas circunstancias, ¿no? Pero ocurre. Sí, y no disminuye tampoco aquello. No, por eso es que el Ministerio de Salud, todos los hospitales están tratando de promover lo que es Ñangareco, lo que es el hogar del adolescente, así se llama. Y eso significa protección, consejería, información, de tal manera a que no lleguemos tarde. También es importante la educación justamente en los colegios. Es importantísimo tener una psicóloga en cada colegio que pueda evaluar la conducta de cada niño y de acuerdo a eso poder inducir al maestro a decir tal niña tiene tal problema, tal niño, y de esa manera también la madre, el educador, el psicólogo hace un tratamiento multidisciplinario, se llega al diagnóstico y se hace el tratamiento. Eso es lo ideal. Claro, encontramos muchos casos que fueron justamente alertados por los profesores, ¿verdad? Sí. Que son los que miran de por ahí como un alumno está distinto, ¿qué le pasa? O sea, yo soy docente de universidad y a veces me doy cuenta y le pregunto a mi alumno, che, ¿te pasa algo? Porque está medio callado, ¿verdad? O sea, me imagino lo que es para un adolescente, ¿verdad? Con más razón, es importante que tengamos las antenas puestas, así como es importante que en casa, los que somos padres, los que tengamos hermanos, observemos si hay algún cambio que nos pueda alertar algo. Así mismo es. Esos cambios son fundamentales para poder prevenir situaciones o consecuencias graves en el adolescente, en la niña, en el niño. Es muy importante la comunicación, es muy importante la consejería, es muy importante la información y para eso estamos los médicos, los psicólogos, los pediatras, los educadores, los maestros, para apoyar ese crecimiento y ese cambio en el niño o en la niña. Es fundamental. Doctora, ¿dónde encuentra la gente? ¿Está en el servicio público? ¿Dónde por ahí para ir a consultar anotamos, buscamos?
vamos, porque había otro tema que queríamos hablar, pero vamos a tener que invitarte a otro programa, que es la perinatología, ¿verdad? Pero eso queda para un próximo capítulo. ¿Dónde te encontramos en el caso que tengamos consultas en los servicios públicos? En los servicios públicos estoy en el Hospital de Clínicas de San Lorenzo, ahí está el programa Ñangarecó. En el Hospital de Calleí, Hospital General de Calleí, se llama Hogar del Adolescente. Y también en esos lugares estoy, pero también esas instituciones, esos programas existen en otros hospitales, Hospital General de Luque, Hospital de Fernando. Tenemos también esas instituciones que pueden ayudar al niño, a la niña o allá al adolescente embarazada. Ñangarecó. Ñangarecó. Así Bueno. es, del Hospital de Tenemos que Clínicas hacer eso, Ñangarecó. Así es. Así Ya es. Ñangarecó yo se vea ahí. Sí, ¿verdad? y sobre todo nuestros tesoros que son los niños, nuestros que hijos es son nuestro futuro, tesoro. una buena educación, una buena información, una buena consejería va a hacer que lleguen a la meta, lleguen al objetivo de desarrollarse completamente, tanto psíquica como físicamente. Bueno, muchísimas gracias, doctora Vivian Santander. Realmente aprendimos, una didáctica nos dio, así es que esperemos que los padres, las madres, los hermanos también escuchen, porque todos somos responsables finalmente de este Ñangarecó Guazú, de nuestros adolescentes, nuestros niños, niñas. Y para mí siguen siendo niños, o sea, de hecho que para mi mamá hasta los 40 éramos niños. Imagínate lo que son nuestros hijos, Gloria. Y toda la vida. Yo creo que no dejamos la niñez para nuestras madres, por lo menos, ¿no? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, muchas gracias por la invitación. Un gusto realmente hablar sobre estos temas. En instantes, estamos hablando de Juegos Nacionales Unificados de las Olimpiadas Especiales Paraguay 2022 y también, como anunciamos al inicio, cómo está nuestra exportación de productos como la de Broterra, por ejemplo. Vamos a una comer la papa frita de ella, eso es lo más no probé todavía eso. bueno, te falta, los salados te falta. Vamos a una pausa y ya volvemos.